que a los europeos de Occidente, cansados, a veces él decía euroescépticos o eurocretinos, pues nos resulta difícil, se nos escapa entre las manos. Sin embargo, mirando a lo que está sucediendo en torno a la Plaza Maidán en Kiev, uno vuelve a recuperar, diría que la emoción e incluso la comprensión de qué está en juego en Europa. Pero después, esta tarde, en un contexto muy diferente, hemos escuchado a un representante de los Béliers de Francia y hemos visto una experiencia también de pueblo que en medio de la plaza, en medio de la sociedad, se levanta para decir yo, para afirmar la verdad y la dignidad de la persona frente a una maquinaria a veces abstracta de poder, de opinión. Todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. Pensando en este gesto que estamos realizando, y se lo decía esta mañana a Constantín, yo recordaba que la gente de mi generación vivimos en torno al año 89, absolutamente, por lo menos en España, yo lo viví así, con muchos amigos que están aquí sentados, pegados al telediario, escuchando lo que sucedía en Gdansk, en Varsovia, en Budapest, en Praga, y yo creo que teníamos los ojos como platos, contemplando aquella experiencia de humanidad, de compañía. Algunos lo llamaban de revolución, pero un tipo de revolución que tenía poco que ver con las revoluciones violentas, con las revoluciones de cuño, Revolución Francesa, o lo que se vivió en torno al comunismo. Era una revolución de lo humano. Y ahora, 20 años después, 25 años después, en Kiev nos ha vuelto a sorprender ver una humanidad que se afirma, que se levanta. Nos interesa, por supuesto, y se lo vamos a preguntar a Constantín, todos los elementos geoestratégicos, geopolíticos, que ciertamente están en juego. Hay quien ha dicho estos días, haciendo análisis, que lo que ha sucedido con la anexión de Crimea a Rusia es la crisis más fuerte que ha sucedido en Europa desde la posguerra. Es posible, tendremos que valorarlo, y esto nos importa. Pero nos importa más todavía identificar esta novedad de vida que hemos visto aflorar, este modo de estar juntos, este modo de resistir a la violencia, que es mucho más que una revuelta política para derribar un gobierno y poner otro. Hay una novedad en la Plaza de Maidán que se ha escapado a las crónicas de la mayoría de los periódicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de saber algo de esto, digo algo porque espero que luego sepamos mucho más, gracias a un tejido de relaciones, gracias a amigos que en Moscú y en Kiev se han movilizado para reclamarnos atención. Algunos de los que somos periodistas aquí en España no hubiéramos entendido más allá de los esquemas que los periódicos nos brindaban si no fuese porque estos amigos nos han puesto en contacto con gente como Konstantin Sigov, que nos ha permitido ir más allá de los esquemas y vibrar también con este corazón que ha dado vida a lo que ha sucedido en Maidán. Vamos a pedir a Konstantin Sigov, lo primero vamos a enterarnos de quién es, evidentemente, los datos mínimos para conocer a nuestro invitado.